Mayomeros, los invito a mirar esta nueva historia que nace desde el barrio Colombia al barrio Canelos. Mi nombre es Edgar Nicono Gualdrón, Selección Colombia, campeona del mundo en 2011 con fútbol de salón de Colombia. Mis inicios fueron en el barrio Colombia. Después pasé a... Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Gracias a todos quienes están conectados con Tribuna Deportiva de Mayoma y los informadores del deporte. Les estamos dando la más cordial de las bienvenidas a esto que se llama Historias del Deporte. Ayer y hoy, con los protagonistas del deporte santandereano, de nuestros deportistas, que por supuesto tienen una historia de vida por contar, no solamente ligada al deporte, sino también para conocer un poquito más el lado humano de nuestros deportistas, que nos han hecho quedar muy bien en el contexto nacional e internacional. Mi querido Wilson Pérez, el popular Mayoma. Wilson Albeiro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, Miller, muy buenas noches, mi gran amigo Nicono Gualdrón, ¿no? Porque Eso. es el nombre que lo identifica en todos los escenarios deportivos y a nivel nacional. Para mí es un placer estar acá, por supuesto, para toda la audiencia, para todos los mayomeros, para todos los seguidores de los informadores del deporte y la Tribuna Deportiva Mayoma. Nos encontramos con un ícono del microfútbol, Miller. Claro, por supuesto, Nicono Gualdrón, pero no solamente su vida está ligada al microfútbol, en donde fue un hombre exitoso, sino que en su momento también fue un hombre del fútbol. Oiga, y aquí está Nicono para precisamente contarnos su historia de vida ligada al deporte, a la pelota pequeña y a la pelota grande. Buenas noches, gracias a la invitación de Wilson, de compañero, y a todos los mayomeros. De verdad agradecido con ustedes por la invitación y agradecidos por hacerle seguimiento a todo el deporte santandereano, que es importante, ¿no? Para que la gente pueda acercarse más a los partidos que les gusta, y realmente ustedes hacen una labor maravillosa en el oriente santandereano. Yo sé que están también por fuera de la ciudad, y también agradecidos por traernos el micro de todos los sectores del país. Mire, para colocarlo en contexto, Nicono es del barrio Colombia, ¿no? Donde tiene una gran historia por contarnos. Son 3 hermanos, Freddy y Jesús Gualdrón. Y por supuesto aquí el presente. Bueno, vamos a iniciar primero con el lado humano de Nicono Gualdrón. Primero que todo, Nicono, ¿de dónde salió ese nombre artístico que a usted lo identifican en todas las canchas, en todos los escenarios deportivos? ¿Por qué Nicono? En mis inicios del fútbol, había un equipo de fútbol y micro, porque en esa época existía un patrocinador que llamaba Samuel Palomino Hernández, y un técnico que se llamaba Jaime Enrique Nieto, todavía está vivo, gracias a Dios. Fue unos grandes pilares para el inicio de mi carrera. Fue el que vio que podía pasar a un equipo de fútbol. Habló con mis padres. Mis padres dijeron que sí. De la mano de él y el equipo que tenía en la época, el CPH, se hizo un gran equipo de micro y fútbol. Y él me miró por la parte física, era flacuchento, bigotico, largo. Y una del 80 y pico me dijo: usted es Nicono, del Mundial tal, de Camerún. Y ahí quedé bautizado por Jaime Enrique Nieto. Vea usted, muy pocas personas tenían conocimiento. Claro, quienes hemos estado ligados al fútbol de siempre, sabemos que Nicono Gualdrón fue aquel legendario arquero de Camerún que dejó una huella imborrable en el fútbol de ese país, y lógicamente es por el parecido que manifiesta aquí Nicono, pues lógicamente se le conoce como Nicono Gualdrón. Mi nombre es Alfonso Gualdrón Franco, tengo 52 años, 53 años a la fecha. Quería comentarle que en mis inicios estuve aquí en el barrio Colombia. Estamos haciendo hoy la entrevista en el barrio Colombia, aledaño al barrio Canelos. Fueron los barrios que dieron inicio a sacar esto adelante, a que podía mostrar mis condiciones, tanto en el arco como jugaba también en esa época. Cuando empezamos a jugar, me ponían por lo grande de central. Me imagino. Entonces me alternaba con el arco, y pues lo hacía a la vez bien. El barrio Colombia fue un inicio grande, una historia muy linda, familiar, donde se jugaban todos los domingos, la recocha aquí. Le contaba a usted anteriormente que esto era lleno de canchas de fútbol, la cancha de Almendros, entre la otra, donde se iba a echar por Colombia. Habían, digamos, unas 6, 7 canchas de fútbol, y ese era el programa de los domingos a las 3 de la tarde. Íbamos a jugar la recocha con los del barrio, y ahí ya empezamos a mostrar un poquito más de lo que podía dar de
como portero de fútbol y desde ahí empecé con mi torneo seleccionado para mi edad, que era junior, en el barrio Mutis, y allá nos encontramos con el equipo que le digo, Trofeo SPH, donde el señor Jaime Nieto dijo, quiero hablar con sus padres. Yo realmente no le paré muchas bolas al tema en esa época, pero era un pelado, tenía casi 15, 16 años, y me dijo, se fue a la pata mía detrás sin decirme nada, llegó a la casa, nosotros vivíamos en Ciudad Bolívar, y habló con mis padres. Me dijo, yo quiero que su hijo haga parte de mi equipo, yo tengo un equipo en la liga, tengo equipo de micro, si ustedes me lo permiten, con el aval suyo, quiero que esté en el equipo. Y ahí empecé con Jaime Nieto y el equipo de Trofeo CPH de la época, tanto fútbol como micro. ¿Mayor de sus hermanos? Sí, el mayor, sí, señor. ¿Cuántos hermanos son? Son 3, segundo es Freddy, le llevo 5 años, y Chucho, el goleador. Le llevo 12 años. Jesús Gualdrón. Sí, señor. Y Frey Gualdrón. ¿Y Frey de qué posición juega? Frey, muchos lo conocen en el ámbito del minifútbol. También fue en la época del microfútbol un gran elemento, porque cuando empezamos jugando una cosa que llamaba la gualdronada, que le puso ahí don Engeber alguna vez, que era patear desde el arco y que alguien cabeceara. Y en esa época Freddy Gualdrón todavía tiene esos dotes impresionantes de ser un goleador con la cabeza. Oiga, y ahí nos llevamos algunos torneos internos, como participamos en torneos casi profesionales con la liga que armó Manuel para semiprofesional acá. Estuvimos jugando con ellos, combinado entre el barrio Colombia y Canelos, y tenía un equipo muy bueno. Llegamos hasta la ronda final. ¿Quiénes jugaban en ese entonces? ¿Así? En esa época, pues, mis hermanos, unos tíos, estaba saliendo Ángelo Monroy, estaba Chuchito, estaba muy chinito y estaban muy peladitos. Trajimos a Conan, bien, el flaco Engeber, el hermano Delman, Winter nos ayudaba, y otras personas de afuera, son 2 personas de afuera que no me acuerdo hoy el nombre. Uno le decía, Pinky, muy bueno, y la gente era más del barrio que de acá. Oiga, cuénteme, sus papás, hablemos de su mamá, de su papá, ¿practicaba el fútbol? Mi padre fue en la época del Dorado, que era una época, pues, digamos, bastante difícil, según lo que él me contó. Estuvo en las reservas del Bucaramanga, que para estar en reservas del Bucaramanga del Dorado tenía que ser muy buen arquero. Había muchos torneos, él era el oriundo del barrio Kennedy, y ahí fue donde hizo sus primeros pasos y llegó hasta las reservas del Bucaramanga. Qué bien, Miller. O sea que esa pasión por el arco usted la heredó de su padre. Sí, lo acompañábamos a varios compromisos, lo vimos tapar, muy buen arquero, terminó jugando como todos los arqueros, pero también lo acompañaron mucho. Realmente sí hay una raíz, y la raíz que mi padre fue arquero. Para mi parte, que decidí tomar el arco, sí lo tomé de él. Chuchín, además de ser un excelente goleador porque le pega muy bien a la pelota, me sorprendió cuando lo vi en el torneo del Junior tapando. Yo no tenía ni idea que Chuchín también tapaba. Él estuvo en el torneo profesional de fútbol de salón en el 2009, y en 2010 hizo parte de esos equipos, el Bucaramanga FSC, y él tenía una salida impresionante. Yo no sé, cuando menos pensamos lo vimos jugando, como no era como fútbol sala, era microfútbol, pero salía hasta la mitad y tenía un pase muy, muy, muy preciso. Entonces se fue ganando esa posición, lo metían cuando necesitaban avanzar más, y tenía un golpeo impresionante. Entonces o lo marcaban del golpeo, y llevaban el espacio y él la tocaba. Y desde ahí yo lo vi, empezó a jugar de arquero. Pues lo de él era el bate, recibir. Bate, y aprovechó muy bien, pero también lo hizo muy bien de arquero. 1987. 87, a ver, empecemos con la historia cuando fuimos con Nieto. Empezamos los torneos de la cancha Marte en la época juvenil. En la época que la Marte era de tierra. De tierra, ¿no? Sí. Y nosotros en infantil, en juvenil, se jugaba en una cancha muy linda, que era de pasto, que se llamaba la del Velódromo, que se llamaba La Juventud en esa época. Okay. Era para uno un regusto jugar en esa cancha porque era de pasto, ¿tá? Era el Estadio de la Juventud, ¿no? Exactamente. ¿Quién no le gustaba los domingos jugar en el Estadio de la Juventud? Más de uno de pelado, 13, 14 años, 15 años. ¿No? Y como todo, empezamos con los torneos, nos daban unas goleaditas, el coscorroncito de los compañeros, porque ya llevaban tiempo jugando. Entonces hasta ahora yo entraba al equipo, y esos coscorroncitos empezaron a dar frutos, póngale a los 6, 8 meses, cuando ya llegamos a una final.
y que fuimos a una cancha Marta en la final de la época, cuando tenía 16 años. Yo creo que ese fue el paso, uno de los pasos más importantes y rápidos que dio el equipo. Jugamos una final en la época con la Lotería de Santander, no me acuerdo si fue juvenil, bueno, en esa época creo que es menores porque era 16, 15 años, y perdimos la final en la Marte, y contra esa época eran los Culones de Girón, una banda, la mejor banda la tenía la Lotería de Santander, y el equipo nosotros era muy guerrerito, equipo consolidado de gente del barrio La Feria, Girardot, y parte del norte, Nariño. Realmente era gente muy sencilla y humilde, pero la verdad tenía mucho compromiso de fútbol. El profe Nieto, a quien envió un saludo y sigue dedicado en el tema fútbol, inclusive hace poco me lo encontré en la cancha Marte. Lo fundamentó usted en su momento, te enseñó los secretos del fútbol, del arco y de la posición, para luego en su momento cruzar las filas del Atlético Bucaramanga, ¿no? Mucho más adelante, ¿no? Yo creo que para llegar al Bucaramanga fue una rampla, los hexagonales de la Marte, porque si usted no estaba en el hexagonal de la Marte no lo veían con buenos ojos. Y en el contexto que venía en los 87 pasamos al 88 y 89. En el 88 tapé con la juvenil, tenía 16 años, ese fue mi primer hexagonal. Me colocaron ahí porque la selección jugaba en esa época, la selección mayores era Granados, mejor dicho, los arqueros de la época del Bucaramanga, sí, jugaban en el Hexagonal de la Marte, y ellos se fueron a los Juegos Nacionales y nosotros nos tocó tapar ese hueco cuando ellos fueron a los Juegos Nacionales. Perdimos lastimosamente, ese fue mi primer año en el Hexagonal de la Marte, 88. En el 89 jugué, hice entrenamientos con la electrificadora, con el profesor Agurto, qué bien, ¿no? Con el peruano Agurto, y con toda esa gallada de gente, Iván, el mecánico, el finado, el loco Soler, con una combinación de pelados del equipo de Nieto. Llevaron a Gillo, llevaron a Marlon Sarmiento, ya murió, llevaron a todos los pelados muy buenos. Hicimos un grupo combinado entre chamos de 16, 17 años y los veteranos. No sé, nos fue súper bien. Primera ronda pasamos bien, ronda de muerte pasamos bien, y en la final ganamos 1-0 y fuimos campeones de la Hexagonal de la Marte. Y esa fue la despedida de ese grupo de veteranos de la electrificadora. Fue el último año que jugaron. Y a nosotros nos llevaron a ese grupo, realmente fue para nosotros un reimpulso increíble para seguir siendo. ¿Cuántos hexagonales? Desde el 88, desde el 86 no he parado, hasta, ya paré cuando ya tenía, contémosle por ahí que unos 10, 11 o 12, en libre, ¿no? Después jugamos veteranos, pero no es lo mismo, no, libre es libre, ¿no? Sí. Alcancé a jugar con la época de la Cabaña de Gil, la UCC, que eran los equipos súper buenísimos, y pude estar, después de que jugué con la electrificadora, ya ahí todo el mundo me llamaba, Nieto sacaba a su equipo, nos llamaban porque tenían un muy buen nivel. Oiga, qué bueno esto, Miller, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hay cosas que yo no sabía, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Como que Nicono fue Selección Colombia de fútbol. Sí, claro. ¿Ah? ¿En qué año? ¿En qué año? Recordémosle a la gente, a los mayomeros, a quienes nos observan de Primera Portería de Mayoma y los informadores del deporte. ¿Cómo hizo ese proceso para estar en Selección Colombia? Tengo una historia bonita y a la vez, pues, a uno le gusta en la época, pues, lo que más le atrae. En esa época, pues, estaba combinando el fútbol con el microfútbol. Exacto. Ahorita les cuento la historia del microfútbol. Sí. El fútbol estaba en el 86, tapó el primer hexagonal, 87, 88 el segundo, en el 88, 87 quedamos campeones con la electrificadora. Ya estaba en la selección Santander, pero no iba tan seguido porque ya estaba en la selección Santander de micro, entonces ese es el otro lado. Sí. Ya estaba en la selección, fui a unos nacionales, fui en el 87 a Itagüí, le dimos el primer título a Santander en microfútbol con la selección junior, un equipo armado por el señor Jairo Pinzón Becerra, Carlos Martínez, bus de ida y de para acá nos traímos el título y nos dieron el mejor regalo de pelado que quiere uno, que es viajar en avión. El primer avionazo fue a los 16, 17 años de regreso de Itagüí, de Medellín, con el título en la mano, y que fue el primer título que le dio el microfútbol a Santander. Bueno, sigamos la historia. En el 88 también estaba en la selección, no le ponía mucho cuidado porque fui al micro a la vez, y hubo un problema con el arquero para ir al último clasificatorio, que era en Arauca. El profesor de la época, Pipa Solarte,
y el profesor Cucaseros, con Solarte, fue el que Dos estuvimos. legendarios, ¿no? Cucaseros. Fueron y hablaron con nosotros, con la familia, porque yo estaba más en el micro con el fútbol, pero quería que nos acompañaran porque había un problema con el arquero. Y terminamos acompañándolo, dejando un poquito al lado lo del microfútbol y acompañándolo a la zona clasificatoria de Arauca, donde pues el arquero titular era Alberto, no me acuerdo, un señor alto. Él tapó las clasificatorias, pero tuvo un problema en la semifinal y se le vino todo abajo y mentalmente no pudo más. Entonces ya dijeron, no, pues tapa Nicol. Entonces le puse todo mi corazón y toda la seriedad que conllevaba el caso de ser selección Santander. Y logramos pasar, necesitábamos ganar creo que 8 o 10, 10-0. Ganamos 12, 13-0 a Arauca y pasamos a la ronda de final, los juegos nacionales de todos los equipos de Colombia. Perdón, le interrumpo ahí, Miller, porque eso es importante saberlo. Yo conozco a Saravena en Arauca y me fui acá por el lado de Pamplona. ¿Cómo era esa vía o cómo llegaron ustedes allá para esa época? Dimos la vuelta por Cúcuta, era más largo. Háganme el favor. Pero no, nosotros de pelado no nos cansábamos con nada y era la alegría de viajar. Y llegamos allá e hicimos el torneito. Ese torneito nos llevó a los Juegos Nacionales en el año posterior, en el 89 en la ciudad de Santa Marta. Fuimos con una selección muy buena, Mario Niño, Melanie Camacho, Duvalier Chaparro, el Chato de Girón, de Gillo Quiseno, un equipo muy bueno. El equipo realmente la selección muy buena y luchamos hasta la semifinal y no se nos dio, nos eliminó Antioquia, que en la época jugaba Aristizábal, nos queda una mano de gente buenísima de la época, pero nosotros nos dimos un buen papel y de ahí salió la escogencia de la selección Colombia. Estaba en la época JJ Peláez en la tribuna y decidió llamar a 3 santanderianos, 4 santanderianos. ¿Quiénes lo acompañaron en la convocatoria con José Peláez? En Reley Camacho, sí. El Chato Raúl de Girón y Duvalier Chaparro. No sé si se acuerdan del jugador, un piecuestano excelente central, con una patada brava. Y eso tenía, que era portachón, bueno para la marca, alto, y eso lo llevó a la selección. Estuvimos los 4 en Medellín en el 90, 89, y la verdad es que había mucho nivel. O sea, llegaron a la selección Colombia sin tener al menos ustedes una preparación. Nosotros nos preparamos en lo amateur. Hay que ser sincero con la gente. Mucha gente preguntaba, ¿qué pasa con ustedes? Aquí muy buenos, allá no. No, allá cuando llega uno, pues allá es otro nivel. Claro. Y la gente mira que a uno, y la mayoría de los que fuimos tenían una escasez técnica, pero cuando jugamos los partidos contra Nacional, Envigado, y eso, pues los partidos no fueron malos, pero realmente lo que nos faltaba era fundamentación técnica. Y por eso nos quedamos. Y hubo un cambio grande en la elección, cambiaron la mayoría que fuimos a la elección, cambiaron por otros. Pero bueno, fue una experiencia muy linda para mí. Claro. Porque eso no me lo regalaron. Fui a 2 selecciones y rápidamente salí. Y eso para mí es un orgullo. Le voy a mencionar estos 3 nombres y qué significaron para usted en su carrera siendo arquero de fútbol. Pipa Solarte. Pipa Solarte, una persona que creyó en nosotros, una persona muy seria, una persona que quería muy mucho, decente, ¿no? Quería mucho el deportista santanderiano. Y desde ahí hablaba muy bien con él. Realmente muy sencillo. Germán el Cucaseros. Germán lo tuve técnico en el SENA, yo estudiaba en el SENA, ya hicimos una elección, lo llevan de técnico. Es un señor con la palabra mayor, de verdad tiene una conciencia de ser humano muy linda. De verdad conocer a una persona de esas, yo creo que es un orgullo para uno. Claro, mundialista, el único que ha estado en la élite en Arica 1962, Juan José Peláez. Una persona muy seria, muy cerrada. Cuando fuimos allá, pues, no se dejaba hablar mucho, pero sabía mucho. Lo que pudimos aprender allá de nuestra experiencia, muchas cosas buenas nos trajimos para acá y creo que fue una gran experiencia para mí. Último año de fútbol, ¿cuál fue? Fútbol. Que usted dijo, tomo la determinación entre el micro y el fútbol y definitivamente me voy por este camino del micro. Dejo a un lado el fútbol. ¿En qué año fue? Yo creo que lastimosamente estuve en una época mala del fútbol. Mala no, digamos un tiempo malo que fue en el 94. Me llamaron al Bucaramanga, subí de las reservas a la titular. Sí, señor. Estuve de tercer arquero después de Jessy Mancilla y Pedro Ballesteros, que taparon en el 94 y en el 93. Pero lastimosamente hubo el descenso
Sí. Casi a mitad de año. Yo estaba a la par estudiando en el SENA. Dejé un poquito suspendido lo del SENA para dedicarme a lo del fútbol, porque veía bastante oportunidad para mí en el fútbol. Y cuando pasó eso, pues dije, yo quiero terminar más bien mi carrera. Me gusta mucho el fútbol, pero quiero ver mi futuro en otro lado. En el deporte también, pero a la par en un buen trabajo. Y decidí terminar mis estudios y dejar un poquito de lado el fútbol, ya pensando en profesional. O sea, seguiría jugando mis torneos de la Marte, en micro y todo, pero realmente desde ahí bajé ya la cabeza para decir que quería ser profesional. Ahí desistí. O sea que usted lo alcanzó a dirigir Alberto Peluco. Él fue el técnico de enero hasta julio. Y luego tomó las riendas del barco Jorge Ramón Quicuardo. Sí, señor. Ah, no. Claro. La tiene clara Miller. Claro, eso fue la época en que nos tocaba y fue la época en que yo inicié en el periodismo, que nos tocaba, mi querido Wilson, irnos hasta Río Negro, Estadio Libertad. Ah, sí, No la tú. Libertad, Estadio Libertad, Libertad. El de Río Negro es la Libertad, el de Pasto se llama Departamental Libertad, porque la gente a veces se confunde. Y me Por ahí acuerdo, escuché una historia de algún técnico, algún periodista que dijo que el estadio de Río Negro no tenía como las condiciones para brindarse el fútbol profesional en colombiano. esa época no había las restricciones que hay hoy en día, ¿sí? El que salió con ese cuento fue Ricardo El Gato Pérez cuando a Alianza le tocó jugar un partido en ese escenario, pero en ese entonces, Wilson, no había tantos inconvenientes y Bucaramanga pudo jugar sus compromisos de esa época, porque recordemos que el estadio estaba siendo refaccionado con la construcción de la tribuna alta de Occidental. Entonces al Bucaramanga, como no había otro escenario deportivo cerca, le tocó ir a jugar sus compromisos en el estadio Río Negro. ¿O me equivoco? Bueno, yo alcancé a acompañar en el 95 el ascenso. Súper. Pero no, le hicimos fuerza. O sea, ¿usted casó a compartir con Guarnieri? Pues no, yo me retiré en el 94, yo iba a acompañar al Bucaramanga para el ascenso y fuimos hasta abajo, me acuerdo que iba con mis familiares Esa allá, era íbamos en moto allá y nos quedaron en el río. Sí, cuando usted tomó usted a quién le comunicó o usted renunció al Atlético Bucaramanga en la época en que pues desafortunadamente fue el primer descenso del cuadro Leopardo. Lastimosamente yo ya tenía mis responsabilidades, tanto en mi casa, con mi mamá, tenía un hijo ya. Hablé con ellos porque primero me tocaba hablar con la familia y les comuniqué eso, pero también había un inconveniente más bravo, que era que así como estuvieron los del descenso, también había falta de pago. Un inconveniente. No lo viví. Y ya iban 3 quincenas acumuladas y pues yo la verdad tenía inconvenientes en la casa, no inconvenientes, realmente los compromisos de la casa que no esperaban. Y yo decidí más bien retirarme y yo fui a las oficinas y hablé con el presidente, le agradecí por la oportunidad y le dije que muchas gracias y seguí en lo mío, seguí estudiando y como era patrocinado, pues a uno se le validaba mucho más. El presidente de la época era Tirero Villarreal y Alonso Lizarazo, quienes eran las personas que estaban al frente del Bucaramanga. No, el que me logró llevar a mí o me ayudó a llevar fue Henry Vargas. Ah, Henry Vargas. Estuvo en la primera temporada. Y Henry Vargas él también, está vinculado también con el microfútbol, con el claro. microfútbol, Claro. claro. Algo tiene, es empresario, ¿no? Sí, él es de los seguros. O sea que usted ahí adiós al fútbol, pero venga, en ese entonces, a pesar de las dificultades económicas, porque todo futbolista y todo deportista tiene derecho a soñar y lógicamente tomar una decisión como la que usted tomó, Sí. en su momento lo pensó. Sí, porque estaba muy ilusionado, pero después de que Julio, que no nos volvieron a mirar más porque hubo un recambio en los arqueros, ellos no le dieron más la oportunidad a Jessy Mancilla ni a Pedro Ballesteros y trajeron a un arquero, no, a un colombiano que tapaba en el América, se me olvida el nombre ahorita. Saulo Hernández. Sí. Saulo Hernández, Él terminó. claro. Trajeron a Saulo Hernández y trajeron al hermano de Barbat, Miguel Barbat. Miguel Barba. No pudo jugar porque no le llegó nunca la ficha, pero Saulo Hernández sí terminó tapando el torneo y nosotros pasamos ya, yo casi de cuarto, quinto, entonces me mandaron fue para jugar el torneo en esa época había ascenso. Y ahí terminé jugando ascenso hasta final de año. Ya, y pues ya dije, no, ya que no era oportunidad. Alguien me dijo, no se retire, que el otro año lo llevan ahí. Y dije, no, yo no, realmente no La puedo. decisión estaba tomada. Por mi condición económica no podía, bueno, y tomé la decisión que era. Bueno, después de ese paso exitoso en el fútbol, porque de todas maneras usted alcanza a hacer un nombre en sus participaciones en los torneos de la Marte, llegando a Selección Colombia, estando con Atlético Bucaramanga, ¿qué lo motivó a seguir el microfútbol?